A mediados de los 90, una joven investigadora de Harvard, Amy Edmondson, se mete a estudiar los errores de medicación en varios hospitales. Su hipótesis de partida era, vamos, de pura lógica. Totalmente lógica. Los mejores equipos, los que tienen mejor comunicación, más colaboración, pues cometerán menos errores. Parecía obvio, ¿no? Parecía lo más obvio del mundo. Pero claro, cuando llegaron los datos, la realidad le dio un vuelco total a la teoría. Un vuelco. Para su sorpresa, los equipos que ella misma había identificado como los de más alto rendimiento, donde había más respeto, mejor rollo, Ajá. reportaban hasta 10 veces más errores que los equipos con peor funcionamiento. 7 veces más. 10 veces. Al principio, el resultado era tan absurdo que pensó que su investigación había fracasado. Claro, es que es completamente contraintuitivo. Suena a que los mejores equipos eran en realidad los más chapuceros. Exacto. Pero ahí está la clave de todo. Cuando se puso a analizarlo más a fondo, se dio cuenta de algo. No es que cometieran más errores, Ah, es que los admitían más. claro. En esos equipos de élite existía un factor oculto, un clima de apertura que hacía que sus miembros se sintieran seguros para levantar la mano y decir, oye, me he equivocado. O esto no está funcionando. Justo, sin miedo a que te humillen o te castiguen. Y ese fue el nacimiento, casi por accidente, del concepto de seguridad psicológica. Y precisamente ese es el activo oculto que vamos a analizar a fondo hoy. Porque esto, que nació en un estudio de enfermería, ha resultado ser un pilar pero fundamental para el éxito en el entorno empresarial actual. El famoso entorno VUCA. Ese mismo. Volátil, incierto, complejo y ambiguo. Nuestra misión hoy es desgranar qué es exactamente la seguridad psicológica. ¿Y qué no es? Que es casi más importante. También. Veremos qué pasa cuando no existe, con ejemplos de auténticos desastres corporativos. Que los hay, y muy sonados. Y lo más importante, ofreceremos un manual práctico, una guía para que cualquier líder pueda empezar a construirla en su equipo. Muy bien, pues vamos a ello. Vamos a desgranar el concepto. Cuando hablamos de seguridad psicológica, ¿a qué nos referimos exactamente? Porque para mucha gente esto puede sonar a, no sé, a crear un entorno de trabajo simplemente agradable. Sí, como un sitio donde todo el mundo es amigo y no hay conflictos. Exacto. Es una confusión súper común, pero la realidad es mucho más profunda. Y exigente, ¿eh? La definición formal, la del libro, es una creencia compartida por los miembros de un equipo de que es seguro asumir riesgos interpersonales. Riesgos interpersonales. Suena un poco abstracto. ¿Cómo lo bajamos a tierra? Pues, dicho de otro modo, es la certeza, la convicción de que nadie te va a humillar, ni a castigar, ni a rechazar por hablar. Por decir lo que piensas. Por decir lo que piensas, por hacer preguntas, por proponer una idea que suene un poco loca o, y esto es crucial, por admitir un error. O sea, es la diferencia entre morderte la lengua por miedo y sentir que puedes contribuir. Exacto. El estudio original de Edmundson lo ilustra de maravilla. Entrevistó a 2 enfermeras en el mismo hospital, pero en equipos distintos. A ver. Una le dijo, mira, los errores aquí son serios, pero nunca tienes miedo de decírselo a la jefa de enfermería. Sabes que te ayudará a analizarlo. Vale, enfoque en la solución. Eso es. La otra, en cambio, afirmó, aquí te someten a un juicio. Se busca un culpable para cada error. Uf. Es una diferencia abismal entre un clima de seguridad y uno de miedo. Ujú. Y eso se siente en el cuerpo, ¿eh? Totalmente. Todos hemos estado en esa reunión donde se te ocurre algo Y te callas. y te callas. Porque no sabes cómo va a reaccionar el jefe o qué van a pensar los demás. Ese es el coste invisible del que hablamos. Vale, entiendo perfectamente el concepto. Pero me surge una duda que seguro que tienen muchos directivos que nos escuchan. Si creamos un entorno tan seguro donde no se castiga el error, ¿no corremos el riesgo de que la gente se relaje? ¿De que bajen los estándares de exigencia? Justo. ¿Cómo se equilibra esa seguridad con la necesidad, que es imperiosa, de obtener resultados? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta desmonta el mayor mito sobre este tema. ¿Así? La seguridad psicológica no es lo opuesto a la exigencia. De hecho, es su mejor aliada. Interesante. Lo podemos visualizar como una matriz, un cuadro de 2×2. Vale. En un eje pones los estándares de rendimiento, de bajos a altos. En el otro, la seguridad psicológica, de baja a alta. Y te salen 4 zonas muy, muy claras. A ver, explícame esos 4 cuadrantes, que me parece muy útil. Pues mira, si tienes baja seguridad y también bajos estándares, estás en la zona de apatía. Apatía. A nadie le importa nada. No hay miedo, pero tampoco hay motivación alguna.
La gente va a fichar y punto. El peor de los mundos, casi. Bueno, espera. Luego tienes alta seguridad, pero bajos estándares. Esa es la zona de confort. Ah, el sitio agradable del que hablábamos. Exacto. Es un sitio donde se está a gusto, sí, pero no hay crecimiento, no hay innovación, la gente no se esfuerza por mejorar. Es cómodo, pero estancado. Entiendo. ¿Y el tercero? El problema gordo viene con el tercer cuadrante: baja seguridad y altos estándares. Esa es la zona de ansiedad. Zona de ansiedad. El nombre ya lo dice todo. Suena a un lugar horrible para trabajar. Lo es. Y es la fábrica de desastres. Es donde ocurren casos como el de Volkswagen o Wells Fargo, de los que hablaremos. Claro. La gente tiene pánico a fallar, pero la presión por los resultados es absolutamente brutal. ¿Qué pasa ahí? Pues que se oculta la verdad, se falsifican datos, Se sobrevive. se sobrevive. Y luego tienes el cuarto cuadrante, que es el ideal, El objetivo. el objetivo: alta seguridad psicológica y altos estándares. Esa es la zona de alto rendimiento y aprendizaje. Alto rendimiento y aprendizaje. Ahí es donde la gente se atreve a experimentar, a discrepar constructivamente, a innovar de verdad, ¿Por qué? porque saben que el objetivo es la excelencia, no la perfección, y que el fracaso es una fuente de aprendizaje, no un motivo de castigo. La teoría es muy potente, la verdad, pero las fuentes que hemos analizado documentan consecuencias muy reales y muy dramáticas cuando falta este clima. Hablemos de esos fracasos evitables que mencionabas. Empecemos por Volkswagen, que es un caso que todo el mundo conoce. Es que la falta de seguridad psicológica crea una cosa muy peligrosa, una ilusión de éxito. Ilusión de éxito. Sí. El miedo no motiva la excelencia, lo que motiva es que la gente oculte la verdad para protegerse. El caso del Dieselgate de Volkswagen es el ejemplo del libro. El contexto era un CEO, Martin Winterkorn, con un objetivo clarísimo, ¿no? Clarísimo y muy ambicioso: convertir a Volkswagen en el mayor fabricante de automóviles del mundo, y la piedra angular de su estrategia en Estados Unidos era el diésel limpio. Pero había un pequeño, gran problema con esa estrategia. Un problema insuperable. Los ingenieros, por más que lo intentaban, no podían. Simplemente no podían cumplir las estrictas normativas de emisiones de Estados Unidos. Y a la vez, Y a la vez mantener el rendimiento y el consumo que prometían los anuncios. Era técnicamente inviable con la tecnología que tenían en ese momento. en una empresa sana, esa información debería haber escalado. Alguien habría dicho, jefe, ¿esto no se puede hacer? Claro. Y se habría redefinido la estrategia, se habría buscado otra solución. ¿Y por qué no pasó? ¿Por qué nadie levantó la mano? Porque la cultura que imperaba en la cúpula de VW en esa época ha sido descrita por muchos de los que estaban allí como un reino del terror. Un reino del terror. Sí. Se decía que a Winterkorn le aterrorizaba recibir malas noticias. Odiaba los contratiempos. Era impensable llegar a su despacho y decirle que su gran objetivo estratégico era inviable. El mensajero corría el riesgo de ser fulminado. Totalmente. Así que, ¿qué hicieron los ingenieros? Pues eligieron la opción que les permitía sobrevivir en ese entorno. El engaño. Crearon el famoso dispositivo de desactivación, un software diseñado para una única cosa: engañar en las pruebas de emisiones. Un fraude masivo. Es que es increíble pensar que el miedo a una reunión, a una mala cara del jefe, llevase a un engaño de miles de millones de dólares. Y lo más revelador es lo que dijo un representante sindical justo después de que estallara todo el escándalo. ¿Qué dijo? Dijo: necesitamos un clima en el que los problemas no se oculten, sino que se comuniquen abiertamente. Reconocieron que el problema no era técnico, era cultural. Y este patrón se repite, es que es alucinante. El caso de Wells Fargo y las cuentas fantasma parece un calco. Es exactamente el mismo guión, pero en el sector bancario. La cúpula lanzó una campaña de venta cruzada. La famosa Going for Great. Esa es. El objetivo era que cada empleado vendiera una media de 8 productos por cliente, una meta brutalmente ambiciosa. Irreal. Para la mayoría, sí. Pero aquí alguien podría argumentar, y es una objeción pertinente, que esto no es un fallo de seguridad psicológica, sino simplemente una mala estrategia de incentivos. Claro. ¿Dónde se traza la línea? ¿No es el sistema de bonus el verdadero culpable aquí? Es que ambas cosas están íntimamente conectadas. Los incentivos eran perversos, sin duda. Pero el problema de fondo es por qué nadie pudo decir en voz alta que eran perversos e inalcanzables. De nuevo el silencio. De nuevo el silencio. El mensaje de la dirección era inequívoco: cumple los objetivos o estás en la calle.
Miles de empleados se enfrentaron a un dilema terrible. O admito que no llego y arriesgo mi puesto, o hago trampas. Exacto. Y en un clima de miedo, la elección para muchos es, lamentablemente, obvia. Y las cifras del escándalo son mareantes. Por crear millones de cuentas bancarias y tarjetas de crédito falsas para poder cumplir sus objetivos. Millones. Era más fácil cometer un fraude sistémico que admitir, ante la dirección, que la estrategia era un disparate en el mundo real. La información crítica de la primera línea, una vez más, nunca llegó arriba. Coches, banca y nos vamos a la tecnología. El caso de Nokia es fascinante porque ahí no hablamos de un fraude, sino de algo quizá más sutil, cómo la falta de este clima puede aniquilar la innovación. ¿Cómo es posible que el líder mundial indiscutible de la telefonía móvil se quedara ciego ante la llegada del iPhone? Porque padecían lo que una investigación posterior de INSEAD llamó una danza del miedo. Una danza del miedo. Sí, una coreografía muy perversa. Por un lado, los altos directivos estaban aterrorizados por la competencia, sobre todo por Apple, y presionaban de una forma muy agresiva a los mandos intermedios. Para que su sistema operativo, Symbian, diera resultados espectaculares. Y rápidos. Querían un competidor para el iPhone ya. ¿Y los mandos intermedios qué hacían? Atrapados en el medio. Pues, a su vez, estaban aterrorizados de sus líderes temperamentales. Así los describieron. No se atrevían a comunicar la cruda verdad. ¿Y cuál era la verdad? Que su tecnología se estaba quedando obsoleta. Que Symbian era un caos de programación, un monstruo imposible de actualizar a la velocidad necesaria, y que era imposible competir con la experiencia de usuario del iPhone. ¿Entonces mentían? Llegarían a tiempo. Daban una imagen optimista. Mientras tanto, los ingenieros de base, los que picaban código, veían la realidad, pero su voz se perdía en esa capa de miedo intermedia. Es increíble. El patrón que describes es casi idéntico en los tres casos. Una empresa de coches, un banco y una tecnológica. Mundos distintos, pero el mismo problema de fondo. La información vital se queda atrapada en los mandos intermedios por puro miedo a las represalias. Eso es lo que me parece realmente potente. La estrategia de la empresa deja de ser una hipótesis que hay que validar con la realidad, Y se convierte en un dogma de fe, incuestionable. con consecuencias desastrosas. Ahora, lo más importante para quienes nos escuchan, que son directivos o aspiran a serlo. ¿Cómo se evita esto? ¿Cómo se construye activamente este clima? Las fuentes proponen un kit de herramientas del líder muy práctico. Así es. Amy Edmondson lo estructura en un marco muy claro de 3 pasos, que además son continuos, no es algo que haces una vez y ya. ¿Cuáles son? El primero es preparar el terreno. El segundo, invitar a la participación. Y el tercero, y el más crítico, es responder de forma productiva. Vale, empecemos por el primero, preparar el terreno. ¿Qué significa eso en la práctica? No es poner una alfombra roja, supongo. No, para nada. Es enmarcar el trabajo de una forma que deje claro por qué la voz de todo el mundo es necesaria, no solo bienvenida. La diferencia es importante. Mucho. Y esto tiene varios componentes. Primero, el líder debe enfatizar constantemente la complejidad y la incertidumbre del entorno. Frases como «nadie tiene todas las respuestas aquí» o «vamos a necesitar la perspectiva de todos para resolver esto» no son un signo de debilidad. Son una invitación a la colaboración. Exacto. Con eso estás dando a entender que el silencio es más peligroso que el error. Me gusta eso. El silencio es más peligroso que el error. Un ejemplo genial es el de Julie Moraz. Cuando asumió la dirección de un hospital infantil en Minneapolis, su primer mensaje no fue «vamos a ser los mejores». ¿Cuál fue? Enmarcó la atención sanitaria como un sistema inherentemente propenso a errores. Vaya. Suena un poco alarmista, ¿no? Podría parecerlo, pero no lo hizo para asustar. Lo hizo para normalizar la conversación sobre los fallos, para que la gente se sintiera cómoda hablando de ellos y así poder prevenirlos. Entiendo. También hablas de conectar con un propósito superior. Sí, como hizo Cynthia Carroll en la minera Anglo American. Enmarcó la seguridad física de los mineros no como un coste o una norma, sino como un valor fundamental, innegociable, el objetivo de 0 fatalidades. Eso une mucho al equipo. Dentro de esta preparación del terreno, las fuentes insisten muchísimo en la necesidad de reformular nuestra relación con el fracaso. Totalmente. Es que es clave. Un líder tiene que enseñar a su equipo a distinguir los tipos de fracaso que existen. No todos los fracasos son iguales. Para nada.
Hay fracasos evitables. Son desviaciones de procesos que ya conocemos y dominamos. Esos hay que prevenirlos. Vale. Luego están los fracasos complejos. Son los que ocurren cuando fallan varios sistemas a la vez en un entorno muy volátil, como una crisis. De esos hay que aprender. Y muy rápido. Y finalmente están los fracasos inteligentes. Mis favoritos. Suena bien, fracaso inteligente. ¿Qué es exactamente? Es el resultado de un experimento bien diseñado en territorio nuevo. Es un fracaso que te da información valiosísima que no podías obtener de otra manera. ¿Y con esos qué hacemos? Esos hay que celebrarlos. 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 Pensemos en Google X, el laboratorio de proyectos disruptivos de Google. Allí se recompensa económicamente a los equipos por cancelar proyectos. ¿Cómo? ¿Sí? Cuando demuestran de forma rápida y barata que una idea no es viable. O las famosas fiestas del fracaso de la farmacéutica Eli Lilly, donde se celebraba el aprendizaje obtenido de un medicamento que no funcionó en las pruebas. Eso suena genial para Google o una farmacéutica. Pero, ¿cómo puede una empresa más tradicional, no sé, una fábrica de tornillos, celebrar el fracaso sin que parezca que se está fomentando la mediocridad? La clave está en qué celebras. No celebras el resultado negativo en sí. Celebras el aprendizaje. Y tienes que ser muy explícito sobre qué tipo de fracaso es. Ajá. Se celebra el experimento bien diseñado que no funcionó, no el error por negligencia. Se trata de cambiar la pregunta de ¿quién ha fallado? A ¿qué hemos aprendido? De acuerdo. Terreno preparado. El segundo paso es invitar a la participación. Y aquí las fuentes dicen algo que me ha llamado la atención. La política de «mi puerta siempre está abierta» no sirve de nada. No sirve de nada porque es pasiva. Pone la responsabilidad en el empleado. Hay que ser proactivo. Hay que salir a buscar las opiniones. ¿Y cómo se hace eso? Pues se empieza por algo que se llama humildad situacional. Humildad situacional. El líder debe demostrar, con hechos, que es consciente de sus propias lagunas, de que no lo sabe todo. El poder de decir «no lo sé» es inmenso. Es un acto de vulnerabilidad que genera confianza. Exacto. Líderes como Anne Mulcahy, que salvó a Xerox de la quiebra, se autodenominaba la maestra del no lo sé. Usaba su vulnerabilidad para crear espacio y que otros, los expertos de verdad, dieran un paso al frente y aportaran. Hay un ejemplo extremo que se cita en las fuentes, el de la central nuclear de Fukushima Daini. Es un caso increíble. Naohiro Masuda, el superintendente de la planta, en medio de la crisis del tsunami de 2011, con la central al borde del desastre. La presión debía ser inimaginable. Inimaginable, y él no se dedicó a ladrar órdenes. Reunió a su equipo, se puso frente a una pizarra y dijo: «Señores, esto es todo lo que sé, que es muy poco. Necesito vuestra ayuda». ¡Guau! Esa humildad y esa transparencia inspiraron a su gente a realizar actos heroicos que evitaron una catástrofe como la de la planta vecina de Daiichi. Además de esa humildad personal, es importante crear estructuras formales, ¿no? Claro, no puede depender solo de la personalidad del líder de turno, hay que crear mecanismos. Como el Brain Trust de Pixar. El ejemplo clásico son estas reuniones donde un grupo de directores y creativos de confianza ofrece feedback brutalmente honesto sobre una película que está en desarrollo, pero tiene unas reglas muy claras para funcionar. ¿Qué es lo que me preguntaba? ¿Cómo evitas que una sesión de feedback tan directa se convierta en un ataque personal que precisamente destruya la seguridad? Con reglas. En el Brain Trust, la crítica es siempre sobre el proyecto, sobre la película, nunca sobre la persona. Son notas y sugerencias, no son órdenes. El director es libre de aceptarlas o no. Totalmente. Y todos los que están en la sala son también creadores que han pasado por ese mismo proceso, lo que genera una empatía brutal. Otro ejemplo que dabas era el de la minera. El de Anglo American adaptaron un método tradicional sudafricano llamado Lekmotla para crear asambleas. ¿En qué consistían? Pues los mineros se sentaban en círculo con los jefes al mismo nivel y podían expresar sus preocupaciones sobre seguridad sin miedo a represalias. Cambió por completo la dinámica de poder y la comunicación. Y así llegamos al tercer paso que las fuentes señalan como el momento de la verdad, responder de forma productiva. El momento clave. Porque puedes preparar el terreno e invitar a la gente a hablar, pero si cuando alguien finalmente lo hace, le cortas la cabeza, todo el trabajo anterior se va por el desagüe. Exactamente. La reacción del líder cuando alguien se arriesga, cuando da malas noticias o admite un error, es lo que de verdad construye o destruye la seguridad en el día a día. ¿Y cómo debe ser esa respuesta? Debe ser consistente y predecible. Lo primero y más básico, expresar agradecimiento. Agradecimiento, aunque la idea sea mala. Sí, un simple gracias por traer este tema a la mesa o aprecio tu sinceridad.
Con eso no estás validando la idea, estás validando el acto de hablar. Se elogia el coraje de contribuir. Entiendo. Elogias el esfuerzo, no solo el resultado. Justo. Y esto conecta con la idea de desestigmatizar el fracaso de la que hablábamos. Claro. Hay una estadística en las fuentes que a mí me parece brutal. Se preguntó a directivos y admitieron que solo entre el 1 y el 4% de los fracasos en sus organizaciones son realmente culpables. Espera, repite esa cifra. Entre el 1 y el 4%. O sea, producto de una negligencia clara y deliberada. ¿Solo del 1 al 4%? Es poquísimo. Poquísimo. Esa es la realidad que admiten en privado. Sin embargo, en esas mismas organizaciones, entre el 70 y el 90% de esos fracasos se tratan como si fueran culpables. ¡Qué barbaridad! Se busca un responsable, se señala con el dedo. Esa brecha gigantesca entre la realidad y la reacción es el combustible que alimenta el silencio y el miedo en las empresas. Entonces, ¿la respuesta productiva no es buscar culpables? La respuesta productiva no pregunta quién ha sido, pregunta qué podemos aprender de esto para que no vuelva a pasar. Pero, y esto es importante, que haya seguridad psicológica no significa que haya impunidad, ¿verdad? Excelente punto. No, para nada. ¿Qué pasa si un empleado viola deliberadamente una norma de seguridad o de ética? La seguridad psicológica no es inmunidad. Si un empleado se salta de forma consciente y deliberada una norma de seguridad, de ética o de conducta, debe haber consecuencias. Claras y justas. Claras y justas. De hecho, sancionar esas violaciones de forma transparente refuerza la seguridad del resto del equipo. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque demuestra que las reglas son para todos, que son claras y que la organización se toma en serio sus valores. Protege al colectivo de los individuos que actúan de mala fe. Recapitulando entonces, queda clarísimo que la seguridad psicológica no es una moda de recursos humanos, Ni una forma de ser blandos. ¿no? Es un motor de rendimiento medible, casi un requisito indispensable en un mundo complejo como el actual. Totalmente. Hemos visto que su ausencia tiene un coste real y devastador, con los casos de Volkswagen o Nokia. Y su presencia, por otro lado, cultivada a través de estas herramientas concretas. Preparar el terreno, invitar a la participación y responder productivamente. Permite a organizaciones como Pixar o Google X innovar a un ritmo vertiginoso. Es fundamental entender que esto no es un proyecto con un principio y un fin. No, es una responsabilidad continua de los líderes a todos los niveles. Es una práctica diaria. Es como un músculo que se ejercita en cada pequeña interacción. Y para terminar, me gustaría dejar una idea provocadora que sugieren las fuentes. Adelante. Una de las formas más efectivas de empezar a crear seguridad psicológica es actuar como líder como si ya existiera. Interesante. Fake it till you make it. Algo así. Así que para quienes nos escuchan, la pregunta para reflexionar es, ¿cuál es ese pequeño riesgo interpersonal que podrían asumir mañana en su trabajo? Un pequeño paso. Un pequeño paso. Podría ser algo tan sencillo como decir, no lo sé, en una reunión. O pedir ayuda en un proyecto en lugar de fingir que lo tienes todo bajo control. O admitir un pequeño error. A veces, un pequeño acto de liderazgo individual es la chispa que inicia el cambio en la cultura de todo un equipo.